Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la clase correspondiente para el día de hoy, continuando con el tema que habíamos iniciado la semana anterior, que era la red eléctrica nacional. Vamos a ver por dónde habíamos quedado, más o menos. Estamos en la 19. Quedamos por acá. Ok. Ya habíamos comentado la diapositiva donde notábamos la diferencia sustancial del crecimiento de, sobre todo el área residencial para el periodo del 2004 al 2010 y un decrecimiento del área industrial para ese mismo periodo que pasó de 11.000 a 9.100 industrias en esa fecha. Eso era eh, una estadística del periodo 2004 a 2010 que hacíamos referencia en la semana anterior del comportamiento a futuro y que ese tipo de estadísticas nos permiten a nosotros hacer esas previsiones a futuro de la capacidad que se necesita o que se requiere en cuanto a la generación eléctrica para suplir la demanda, que siempre la demanda tenemos que contemplarla eh, para tener suficientes recursos a futuro para suplir esa demanda, que dichosamente en Costa Rica tenemos muchas fuentes hídricas para generar electricidad y ahora con las nuevas tecnologías pues ya se han incorporado la parte geotérmica, la parte fotovoltaica, la parte eólica, sistemas híbridos incluso y otros sistemas de biomasa que también se están utilizando para generación de electricidad, aunque sea una generación no tan fuerte, ¿verdad? Que no es a gran escala, pero en algunas tecnologías se da una generación, por lo menos para suplir algunas demandas de pequeños consumidores o medianos consumidores. Camacho Soto, dime. Profe, yo aún no recibo calificación en el quiz. ¿Está bien eso? Todavía no aparece en plataforma, todavía no se ha calificado. Esta Ok. semana estaba ahí con unas situaciones, entonces no he podido ponerme al día. Ok, listo, gracias, profe. Pero esta semana, si Dios lo permite, ya vamos a tener la calificación del quiz de la semana pasada. Espero que sean puros cienes, ¿verdad? Eso sí. Ah, fijo, fijo que sí, profe. Eso que sí. Muy bien, entonces hablemos ahora de lo que es transmisión y distribución. Entonces, cuando nosotros hablamos de transmisión, es el llevar electricidad o el producir electricidad, pero a voltajes muy altos. Cuando hablamos de distribución, es cuando nosotros generamos y llevamos la electricidad hasta los sectores poblados a voltajes también altos, pero en menor escala, en menor rango. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de baja tensión, en baja tensión nosotros hablamos que estamos hablando de desde 0 hasta los 1.000 voltios, que es lo que nosotros manejamos en nuestras viviendas y en nuestras industrias. Voltajes de 0 a 1.000 voltios. En nuestras casas, pues acá en Costa Rica nosotros usamos un voltaje normalizado que es 120, 240 voltios. A nivel de industria, pues manejamos igual el 120, 240 voltios y manejamos otros voltajes como 277, 408, etcétera, dependiendo de las condiciones y los requerimientos de las empresas, y esto lo logramos por medio de arreglos de transformadores. Ya voltajes que van desde los 1.000 voltios hasta los 34.000 voltios se consideran voltajes de media tensión, y a esos niveles de voltajes que generalmente se da la distribución de energía eléctrica en Costa Rica. Lo más común es que trabajemos con voltajes
de 19.920 voltios en voltaje sencillo y 34.500 voltios en voltaje compuesto. Y ya un poquito más adelante vamos a ver un poquito más los niveles de voltaje, porque Profe, existen otros niveles de voltaje. Adelante. profe, una pregunta. Eso Sí. fue algo que vi ahí donde yo trabajo. Es un compañero que está haciendo una instalación eléctrica y nada más para conocer su opinión. Profe, él tiró un circuito 110 y un circuito 220 por la misma tubería. ¿Eso se puede hacer? Eh, sí, sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que sí tienen que estar completamente identificados, ¿verdad? Estamos, bueno, ahí hay una situación, me estás diciendo 110 y 220. Entonces, Ajá. acabo de decir, el voltaje normalizado para Costa Rica es Es 120, 240. 120, 240. Nosotros Ajá. generalmente por costumbre hemos dicho 110, 220, incluso algunas Sí. personas dicen 115, 230. Y ahorita cuando lleguemos un poquito más adelante vamos a ver por qué se da esa diferencia en cuanto a los voltajes, pero en realidad el voltaje normalizado sería 120, 240. Profe, ¿y por qué en las casas lo separan entonces, profe? Eso es la parte de diseño. Entonces, en Ajá. el código eléctrico lo que nos dice es que por una tubería, ¿verdad? Dependiendo Ajá. del grueso de la tubería o la cantidad de circuitos que usted vaya a llevar en la tubería, entonces hay una capacidad de conductores. Ajá. Entonces, si usted lleva una tubería de media pulgada, como el que usamos en la vivienda, lleva un circuito para iluminación, ahí mismo podría llevar un circuito para tomar corrientes, por decirte algo, porque hay una cierta capacidad de conductores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se excede cierta capacidad de conductores, hay que hacer un recálculo, hay que dimensionar diferente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en Ok. el módulo. Listo, listo. Entonces se hace un recálculo para calcular tanto la canalización como para calcular también el calibre de los conductores, porque vamos a tener un efecto ahí que lo vamos a ver un poquito más adelante con más detenimiento, pero vamos a tener un efecto. Entonces se hace un recálculo para esa parte. No se dice exactamente que sea imposible o que no sea permitido, la palabra es permitido, que no sea permitido en una misma canalización llevar circuitos de diferentes sectores o de diferentes ramales. Profe, pero el NEC, porque yo estoy leyendo que el NEC, bueno, es el Código Eléctrico de Estados Unidos y Costa Rica, tengo entendido que está muy parecido a ese, ¿no? Decía que era prohibido meter circuitos diferentes en una misma canalización. Sí, el NEC es el Código Eléctrico Nacional. Nosotros estamos Ujú, aplicando la versión 2020 que empezó a regir a partir de julio del año pasado. Entonces, Costa Rica lo que hizo fue adoptar el código eléctrico y tropicalizarlo para nosotros acá. Dentro ujú, del código eléctrico, cuando veamos la parte del código eléctrico, vamos a ver que hay cosas que se tropicalizan, o sea, que lo adecuamos a nosotros ujú. acá y que se Ya, ya, ya. hacen modificaciones. La norma lo que nos dice es que lo ideal, en este caso, es que los circuitos sean independientes. Entonces, Ujú, por ejemplo, el mismo NEC nos dice, bueno, tiene que existir un circuito único para electrodomésticos pequeños, o más bien dos circuitos únicos para electrodomésticos pequeños. O sea, son los tomacorrientes que van en la cocina. Esos son circuitos independientes, ¿verdad? Tiene que existir un circuito único para el área de lavandería de tomacorrientes y tiene que existir un circuito único para el área del baño. Nos dice circuito único, ujú. ¿verdad? O sea, que ese circuito no puede estar unido a otros circuitos de otros tomacorrientes. O sea, que él tiene que salir desde el centro de carga hasta el sitio donde se va a utilizar sin conexiones de ningún tipo. Lo que no nos dice es si puede ir canalizado junto con Ya, otro circuito. Porque si usted ve, por ejemplo, a nivel industrial, ¿verdad? Si alguno trabaja en industria o algo así, ajá. las canalizaciones son en ductos y son ductos de 3 4 pulgadas y por ahí viajan la mayoría de circuitos, ¿verdad? Ahí Y vamos a es, encontrar circuitos 240, circuitos 120.
ramificaciones, o sea, se usa precisamente canalizaciones más grandes porque va a mayor cantidad de circuitos por ese mismo ducto, ¿verdad? Lo que sí hay que contemplar es lo que dice el NEC, o sea, que hay un límite. Hay un Ajá. límite en cuanto a la sección de conductores y en cuanto a la sección de capacidad del ducto. Tenemos que dejar en la canalización, sea un ducto o sea una canaleta o sea un tubo, siempre tenemos que dejar al menos un 40% libre dentro de esa canalización. Profe, yo puedo compartir una tierra en esos circuitos, en un 120 240. No, No es no. recomendable. Cada circuito es independiente, por eso le digo, cada circuito es independiente. Entonces, si usted lleva un circuito, lo que le decía anteriormente, si usted lleva un circuito de iluminación, ¿qué líneas tienen que ir ahí en ese circuito? Tiene que ir, bueno, si es un circuito 120, tiene que ir la fase, tiene Ujú, que ir el neutro y tiene que ir el cable de protección, la tierra, solamente para ese circuito de iluminación. Y ahí tenemos tres conductores. ujú. Si vamos a llevar en esa misma canalización otro circuito, puede ser de toma corrientes o iluminación, no importa, en esa misma canalización, ocuparíamos entonces igual otras tres líneas, ¿verdad? Fase, neutro y tierra, independientes, no se Ujú. pueden compartir. Los neutros tienen que salir, todos los circuitos ramales tienen que salir desde el centro de carga independientes cada uno, que eso sí lo dice el NEC, ¿verdad? Tienen que ser circuitos Ok, independientes. listo. Ok, Gracias, profe. muy bien. Luego, más adelante, vamos a ver un poco más de estos temas, donde veremos esos factores de corrección que se deben de hacer para cantidad de conductores y también por temperatura, que son muy comunes. Ok, entonces en nuestras viviendas, para continuar con eso, que el compañero, para que nos quede ahí un poquito, en nuestras viviendas, cuando uno diseña, uno determina por dónde van a ir los circuitos, cuántos circuitos vamos a hacer, si vamos a hacer dos circuitos de iluminación o vamos a hacer cuatro, eso depende del diseñador. Al final, el diseñador es el que va a elegir la cantidad de circuitos que va a hacer y cómo lo va a distribuir. La parte de distribución, lo que sí es que cada circuito debe ser independiente, o sea, no se puede compartir fases, no se puede compartir neutros, ni mucho menos protecciones de tierra. Ok, entonces estábamos hablando que la parte de distribución en Costa Rica generalmente la hacemos en voltajes de 19.920 y 34.500 voltios. Arriba de esos voltajes es lo que se considera como la parte de transmisión. Entonces la transmisión va a ir prácticamente de esos voltajes hacia arriba. Y entonces la transmisión, al ser voltajes tan elevados, estamos hablando que puede ser 138.000 voltios, 230.000 voltios o incluso más. En Costa Rica no tenemos voltajes de 400.000 voltios, pero sí tenemos el ICE que hace transmisión a 230.000 voltios. Entonces son voltajes muy elevados y se realizan por medio obviamente necesitamos mayor aislamiento, entonces por medio de torres de transmisión. Entonces eso es lo que le corresponde al ICE. El ICE es el único ente, la única institución en Costa Rica que puede hacer transmisión de electricidad, o sea, que puede trabajar a esos niveles de voltaje. Eso quiere decir que las demás empresas distribuidoras, tanto las municipales como las cooperativas, van a tener ese límite. También ellos van a poder generar y transmitir perdón, generar y distribuir electricidad hasta los 34.500 voltios únicamente. Y bueno, ya sabemos que entonces que el ICE es el que se va a encargar de toda la planificación, de la operación y mantenimiento y también de la ampliación de la red para transmitir a esos niveles de voltaje. También va a construir las torres, va a tirar las líneas, va a crear las subestaciones necesarias y todo eso lo va a hacer a nivel país. O sea, es el único que va a poder hacer transmisión a niveles de voltaje mayores a 34.500 voltios. Entonces, toda la red de distribución de Costa Rica está compuesta por subestaciones, por líneas de transmisión, por transformadores de potencia,
por equipos de compensación de potencia reactiva, bancos de capacitores, plantas de generación, un montón de elementos, transformadores de, bueno, ya dijimos de potencia, transformadores de distribución y interruptores, todos los elementos que componen la red eléctrica nacional. Y que en Costa Rica tenemos segmentadas a las empresas municipales, a los que se les ha otorgado regiones específicas para que ellos trabajen y operen. Por ejemplo, SPH, que ve toda la zona de Heredia y algunas zonas aledañas, JACE, que ve la zona de Cartago, las cooperativas que tienen también sus rangos de acción, sus zonas que están delimitadas. Entonces, cada uno va a tener niveles de operación, pero el ICE es el único que puede actuar a nivel país y que tiene la potestad para hacerlo en esos niveles de voltaje tan superiores que acabamos de ver, arriba de los 34.500 voltios. Entonces, los niveles que se transmite energía generalmente van a dar entre los 230.000 voltios, que ese se hace para hacer transportes de energía a largas distancias, por ejemplo, de la zona norte o hasta el Atlántico, o sea, desde el Valle Central, si estamos produciendo en el Valle Central, hasta la zona norte, hacia el Atlántico, hacia Pérez Celedón, por ejemplo. Por ejemplo, de Cachí sale una línea de 138.000 voltios hacia Pérez Celedón y así sucesivamente. Esos son los niveles superiores para la parte de transmisión de energía. Y luego tenemos aquí un datito, bueno, esto es para el año 2010, estamos hablando del periodo 2004-2010, en donde la red de transmisión, la línea de transmisión de energía, tenía una longitud de 1.187 kilómetros. Ya hoy día estamos prácticamente 15 años más adelante. Obviamente esa red se ha ampliado y tiene mucha mayor cantidad de kilómetros de líneas en 230.000 voltios y también en líneas en 138.000 voltios. En la parte de distribución, bueno, las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales, como les indicaba anteriormente, son las únicas empresas que están autorizadas por ley para vender energía directamente a los clientes, a los abonados, en su área de concesión, que ya vimos que tienen su rango de acción ellas, diferentes zonas. Entonces, en esta zona, las empresas distribuidoras, las que tienen la capacidad o que tienen también los recursos para generar electricidad, bueno, por ejemplo, en el caso de JACE, JACE tiene plantas de generación, tiene algunas pequeñas plantas de generación. Ellos tienen la facultad o la potestad por ley de poder tomar esa generación, distribuirla en su red y distribuirla a sus clientes, o sea, vender a sus abonados, igual que lo hace SPH. Pero en el caso, por ejemplo, de JACE, la capacidad de generación no suple la demanda de toda la población de Cartago. Entonces, ellos tienen que comprar energía al ICE para suplir la demanda. Una parte la suplen con recursos propios de generación y otra parte, el faltante, se lo tienen que comprar al ICE. Entonces, así igual sucede con las demás cooperativas. Tienen que ver cómo generan, ¿verdad? Si tienen la capacidad, si en su zona existen ríos, si existen fuentes hídricas y si tienen la capacidad de construir plantas de generación, pueden hacerlo porque la ley lo permite, pero si no, entonces el ICE es el proveedor que les va a dar esa energía para suplir la demanda. Entonces, la ley 8345, que es una ley del año 2003, es la que autoriza a los consorcios cooperativos y a las empresas de servicios públicos de tipo municipal para que puedan generar esa electricidad, para que la distribuyan en su área de concesión y para que la vendan a los usuarios, pero los establecidos dentro de su área de concesión, dentro de su cobertura. Esto hace que entre estas empresas
se respeten esas áreas de concesión en la medida de lo posible y que no estén haciendo ahí algún tipo de intercambio de abonados, o sea, que se estén pasando de su área de concesión para tomar abonados de otras empresas. Esta ley 8345 también, además de que autoriza a las empresas a generar, a distribuir y a vender energía, también las autoriza para que entre ellas se puedan unir a suscribir acuerdos de cooperación o para que estas mismas empresas puedan hacer inversiones en obra pública o puedan hacer inversiones incluso de generación conjunta, de operación conjunta en todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica. Entonces, les da la facultad también para que ellos creen sus alianzas, porque podría ser que en una región, eh, entre las dos empresas, en sus límites de concesión, tengan facultad a que pasen varios ríos y puedan hacer un embalse y puedan construir una planta de generación conjunta. Eso lo permite la ley, que lo pueden hacer y hacer operación conjunta, inversión, creación de plantas de generación y operación conjunta. O incluso, aunque no sea generación, crear una red para llevar energía a una población que no tenga energía y hacer toda la construcción de esa red eléctrica en forma conjunta. Entonces, esas son facultades que les da la ley a las empresas municipales y a las cooperativas. Ok, aquí tenemos un cuadro en donde vemos el consumo final de energía por usuarios regulados, o sea, abonados de las empresas eléctricas para el año 2010. También ese mismo periodo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, de lo que ya nosotros sabemos, el ICE es el máximo. En ese momento, para el año 2010, tenía 633,000 clientes, mientras que vemos, por ejemplo, Copia Alfaro para el año 2010 tenía únicamente 6,293 clientes. Entonces vemos la gran diferencia en cuanto al ICE y en cuanto a las demás compañías. Y si vemos el ICE, que ahora es un consorcio junto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para el año 2010 tenían más de 1 millón de abonados entre los dos, a comparación de las otras empresas, por ejemplo, Cope Guanacaste, 64,000, Copelesca, 73,000, Cope Santos, 36,000, SPH, Heredia, 67,000 y Jacet de Cartago, 81,000. O sea, la diferencia es abismal porque el ICE ve todo el país, es el ente superior que se encarga de la energización a nivel país. Entonces, aquí es donde nosotros podemos apreciar la gran diferencia que existe del ICE con las demás empresas y que esto se da porque precisamente la ley lo faculta, porque la ley le da los atributos, las condiciones para que pueda tener esos privilegios, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, que tenga ese control del sector eléctrico eh, a nivel país. Ok, entonces, así como está establecido, la ley lo faculta, tanto le da las condiciones al ICE, como también le da las condiciones a las empresas municipales y cooperativas. También tiene que existir algo que regule eso, o sea, no tampoco se deja a la libre, sino que ya vimos en el inicio de la semana pasada que existe una institución que es la que se encarga de regular la parte energética del país, agua, petróleo, electricidad, etcétera, todo lo que es gas, todo lo que son recursos primarios del país. Y esto es la ARECEP, porque las empresas, todas estas empresas que estamos viendo acá, ellos generan electricidad, la distribuyen y la venden. Están dando un servicio y están cobrando por un servicio.
ese servicio tiene que ser regulado porque tiene que ser un servicio de calidad. Tiene que ser un servicio de calidad, tiene que ser un servicio lo más continuo posible porque es un servicio esencial. El agua es esencial para la vida humana. La electricidad también es un servicio esencial hoy en día para la vida humana. Entonces, siempre se va a buscar que sea de calidad y que sea lo más estable y continuo posible. Y de esto se encarga entonces la ARECEP. La ARECEP es la institución que se encarga de la parte de regulación del servicio eléctrico. Y para esto, la ARECEP tiene diferentes normas. Por ejemplo, vemos la AR en SUCAL, que es la supervisión de la calidad del suministro eléctrico a baja y media tensión. Y esta es la norma que lo va a regular. El primer término, AR, autoridad reguladora, NT significa norma técnica y SUCAL, supervisión de la calidad y el suministro eléctrico. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 2 del suministro a baja tensión, cuando hablamos de baja tensión, ya vimos que desde 0 hasta los 1000 voltios, que es la energía que llega a nuestras viviendas. En el artículo 6 nos habla de la frecuencia eléctrica. Entonces, lo que nos dice es que la frecuencia nominal de la tensión será suministrada a 60 Hz. Esta es la frecuencia normalizada para Costa Rica. Cuando decimos normalizar es que está establecida, está reglamentada. Existe una norma de JASEC, una norma técnica, perdón, de ARECEP, que nos dice que debe ser de 60 ciclos. Esa es la norma. Está normalizada, está estandarizada, está establecida. Entonces, las empresas eléctricas, en su parte de generación, tienen que velar porque la frecuencia esté en este rango de los 60 ciclos. Cierto, no siempre va a estar estable en los 60 ciclos porque el sistema eléctrico nacional va a tener variables por muchas situaciones, por demanda, por carga, por un montón de cosas. Pero entonces la misma norma le da márgenes hacia arriba o hacia abajo para que puedan jugar con esa frecuencia, para que sean márgenes aceptables para la frecuencia. No nos vamos a meter mucho aquí en esta parte de la frecuencia porque lo que necesitamos saber es que la normalizada para Costa Rica son 60 Hz. Que muchos equipos que vienen de otros países vienen a 50 Hz. Si ustedes ven las placas de características, van a ver que dice 50 Hz. Sin embargo, funcionan bien acá. Entonces, algunos equipos que vienen de otros lugares, algunos incluso en su especificación técnica dice 50 raya inclinada a 60 Hz, o sea que puede operar a los dos niveles de frecuencia sin ningún problema. ¿Dónde nos puede afectar un poco más la frecuencia? La diferencia de frecuencia en los motores. En los motores, la variable de frecuencia nos puede hacer que el motor pierda un poquito de potencia y también un poquito de velocidad, porque nosotros podemos, por medio de la frecuencia, regular la velocidad de un motor, pero no es significativo. Cuando hablamos de 50 a 60, no es significativo. Ya si tuviéramos frecuencias o muy bajas o muy altas, ahí sí vamos a tener un problema que necesitamos corregir. Pero la frecuencia de suministro de la red eléctrica únicamente la puede modificar las empresas eléctricas porque esto se hace a nivel de las subestaciones o a nivel de la parte de generación. Entonces solamente ellos van a poder hacer modificación de frecuencia a nivel de distribución y baja tensión. Luego tenemos el artículo 8 también, donde nos habla de la amplitud de tensión nominal para las redes de distribución de baja tensión. Y entonces aquí nos dice que en las redes de distribución donde nosotros tenemos voltajes eficaces,
o valores RMS. Ya esto lo habíamos visto, que eran voltaje RMS o voltaje eficaz. ¿Se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? El voltaje RMS o el valor eficaz es el voltaje que nos va a medir el instrumento de medición, el voltímetro o el multímetro, en los receptáculos de nuestras casas, por ejemplo, en los tomacorrientes. Pero recordemos que el voltaje en realidad que llega ahí es un voltaje superior. Es un voltaje, digamos, el multímetro nos va a medir 120 voltios, pero en realidad ahí están llegando 170 voltios, ¿verdad? Entonces, los equipos, los multímetros y también los equipos que nosotros conectemos a esos tomacorrientes ya están diseñados para trabajar con ese voltaje que es un poquito superior, que anda arriba cerca de los 170 voltios. Pero que los equipos de medición están diseñados para medir esos 120 voltios que nosotros vemos. A eso se refiere el voltaje eficaz. O sea, que el voltaje que nosotros vamos a medir con el voltímetro es el voltaje RMS y es el voltaje que está normalizado para Costa Rica. Entonces aquí vemos en nuestro gráfico, en nuestro cuadro, una serie de elementos, de valores eficaces, de voltajes que se usan en baja tensión a nivel secundario en Costa Rica. Entonces, en la parte izquierda, en la columna de la izquierda, vemos el sistema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el monofásico bifilar, tenemos el monofásico trifilar y tenemos el bifásico trifilar. Entonces, son sistemas diferentes. Yo les decía, tenemos diferentes sistemas que utilizamos en Costa Rica, algunos con mayor cobertura, otros con menor cobertura. Que todavía se utilizan algunos que ya están casi obsoletos, sí, pero todavía están utilizables. Y vemos que, por ejemplo, en el monofásico bifilar, bifilar significa que es de dos líneas. Entonces, en este monofásico bifilar, entre las líneas activas no tenemos ningún rango. Y entre la línea activa y el neutro tenemos 120 voltios. Entonces, este era lo más común que se usaba antes. A las viviendas, incluso los medidores eran medidores que eran únicamente de 120 voltios, que llegaban únicamente dos líneas a la vivienda. O sea, la cometida de la empresa eléctrica nos daba únicamente dos líneas, que no era ni siquiera como las que usamos ahora, ¿verdad? Que son de aluminio, sino que de la línea, el estándar de la empresa eléctrica, llegaba a los techos de nuestras viviendas un cable que nosotros le llamábamos, bueno, tenía un nombre específico, no recuerdo ahorita, pero que venía, era como ver un TSJ, pero que venía las dos líneas dentro de ese cable. Dime, Gómez Ortega. Profe, ese bifilar uno, ¿verdad que es? Que son dos líneas, pero una es fase solamente. De las Correcto. dos, una es fase. Igual en los trifásicos, cuatro conductores, dos, es que son dos conductores. Correcto, esta es la que estamos hablando, es únicamente fase y neutro lo que venía, que son los sistemas antiguos que alimentaban nuestras viviendas, que era únicamente 120 voltios, que nosotros normalmente decíamos 110 voltios, pero en realidad, como vemos, es 120 voltios el que venía ahí en ese cable que llegaba a alimentar el medidor y que alimentaba nuestras viviendas. O sea, nuestras viviendas tenían instalaciones bifilares también, únicamente era fase y neutro. En ese momento no había el 240 voltios que tenemos hoy día. El monofásico trifilar, son tres líneas, entonces ya ahí nosotros vamos a tener entre líneas activas 240 voltios, o sea, fase y fase. Entonces vamos a tener dos fases
y el neutro. Entre las fases y el neutro vamos a tener los 120 voltios, que es lo que tenemos hoy día en nuestras viviendas. Teníamos también el bifásico trifilar, que era 208. O sea, también ese bifásico ya nos da otro nivel de voltaje. Vea que ya estamos hablando de un 208, o sea, es un voltaje diferente, ya no es 240, sino que es un 208, pero también nos daba un 120 voltios entre las líneas activas y el neutro, o sea, entre las fases y el neutro. Este voltaje 208, pues obviamente se logra con un arreglo en el transformador. Y luego tenemos todos los trifásicos acá. Tenemos el trifásico 4 conductores, que vemos aquí que tiene un símbolo número 2 aquí arribita. Entonces, cuando venimos aquí, nos dice que ese número 2 era únicamente para servicios industriales o en redes existentes de distribución secundaria trifásica 120-208. Entonces, es para nivel de industria. Necesita un arreglo de transformadores para obtener este voltaje 208-120. Luego tenemos el trifásico 4 conductores, que este era para conexiones estrella con un neutro aterrizado. También es un arreglo trifásico de transformadores para obtener un voltaje 480 voltios entre las fases y 277 voltios entre cualquiera de sus fases y su neutro. Tenemos el trifásico de 3 conductores, ¿verdad? Que es el que tiene la conexión en delta. Tenemos el trifásico de 4 conductores con una conexión de delta aterrizada. Y esta conexión de delta aterrizada también nos da un voltaje entre líneas 240, 120 voltios. El trifásico de 3 conductores y el trifásico de 4 conductores. En realidad, todos estos trifásicos que vemos acá son a nivel industrial. Siempre vamos a tener un arreglo de transformadores para poder lograr esos niveles de voltaje. Por eso yo les decía, en Costa Rica trabajamos diferentes niveles de voltaje, vamos a encontrar diferentes niveles de voltaje, no es solamente el 120-240 que usamos a nivel residencial. De acá, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Bueno, lo que nos va a interesar a nosotros es el monofásico trifilar 240 entre fases y 120 voltios entre fase y neutro, que es el que más utilizamos, que utilizamos a nivel residencial, que es el que tenemos en nuestras casas. Entonces tenemos que saber que entre cualquiera de las dos fases vamos a tener 240 voltios y entre cualquiera de esas fases y nuestro neutro vamos a obtener entonces los 120 voltios. Esto es lo que nos debe de interesar por ahora a nosotros para lo que corresponde a este curso. Pero sí tenemos que saber que existen otros niveles de voltaje en baja tensión. Esto es solamente en baja tensión porque vean que los voltajes van desde 0 hasta 1000 voltios en baja tensión. Y aquí el voltaje mayor es de 480 voltios en baja tensión. ¿Se entiende o tienen alguna duda? De Claro, acuerdo. profe. Estamos bien, ok. Muy bien. En el artículo 9 de la misma ley nos habla sobre la amplitud del servicio eléctrico. Entonces vamos a ver qué es la amplitud. Entonces nos dice que en condiciones normales, la amplitud del servicio, o sea, el voltaje eficaz RMS para las redes de distribución eléctrica, tiene que estar comprendida entre algunos intervalos. Entonces, yo les decía anteriormente que en la red eléctrica nacional tiene comportamientos variables. No vamos a tener voltajes estables porque
recorre muchos kilómetros porque hay muchas urbanizaciones, porque hay fábricas, porque hay viviendas, porque hay comercios y a veces no todas las cargas van a estar conectadas al mismo tiempo, entonces se conecta una carga, hay algún desperfecto, alguna rayería, se desconectó todo un sector y al desconectarse todo un sector, pues todas esas cargas salen de línea, entonces baja el voltaje, sube el voltaje, etcétera. Entonces, esa variabilidad tiene que ser contemplada, porque las empresas eléctricas es prácticamente imposible que nos den un voltaje 100% estable. Entonces, el artículo 9 lo que nos define a nosotros es lo siguiente, nos da intervalos que los vamos a llamar normales y tolerables. Entonces, estos intervalos lo que nos van a representar son esos límites máximos y mínimos que van a ser permisibles o tolerables ante cambios de estas cargas que les estoy indicando, de que cambios abruptos en cargas que puedan hacer que la operación normal del sistema aumente o disminuya el valor del voltaje RMS, ese voltaje que nosotros recibimos en nuestras viviendas. Entonces, las empresas tienen que considerar esto para dar un servicio eficiente, de calidad y continuo. Pero la misma regulación les dice, bueno, ustedes van a tener parámetros hacia abajo o hacia arriba, máximos y mínimos, para operar, para que su servicio sea considerado un servicio de calidad y un servicio que pueda cumplir con las características que ha contratado con el usuario, pero también con las características técnicas que los equipos necesitan para funcionar adecuadamente, porque los equipos están diseñados para funcionar a un voltaje. Y si ese voltaje no es el correcto, pues los equipos se van a dañar. Entonces, este artículo 9 nos da a nosotros, o le da más bien a las empresas eléctricas, las condiciones para que su voltaje esté dentro de parámetros normales y tolerables. Entonces, vamos a ver una tabla, la tabla número 2, que es la tabla de los intervalos normales y tolerables para baja tensión. O sea, para baja tensión de 0 a 1000 voltios, lo que nosotros recibimos en nuestras viviendas. Entonces, vamos a ver la tabla número 2. La tabla número 2 es esta que tenemos acá. Entonces, en esta tabla, igual nosotros vamos a tener acá el sistema monofásico bifilar, monofásico trifilar, monofásico trifilar, el bifásico trifilar y los sistemas trifásicos, que son los sistemas trifásicos a nivel industrial. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos un intervalo en este punto. Tenemos los intervalos. Acá tenemos los intervalos. Y tenemos uno que se llama normal y otro que se llama tolerable. ¿Cómo funciona esto? Entonces, vamos a ubicar el que más nos interesa a nosotros. Y entonces, el que más nos interesa a nosotros, habíamos dicho que es el monofásico trifilar 120-240, porque es el que más usamos en nuestras viviendas. Entonces nos dice que en nuestras viviendas debería llegar un voltaje 120-240, o sea que si yo midiese con el multímetro, en el toma corriente debería de tener 120 voltios. Y si lo midiese también en de servicios especiales, en la cocina eléctrica, por ejemplo, tendría que tener 240 voltios y 120 voltios. Pero entonces la norma me dice que si yo mido con el instrumento de medición y me da 114 voltios, o sea, 6 voltios por abajo, mi voltaje mínimo, 6 voltios, yo lo podría considerar que está normal el voltaje. O sea, que es permisible, está normal.
Y si donde tiene 240 voltios me está dando 228 voltios, también lo puedo considerar que mi voltaje mínimo hacia abajo está normal. No hay problema. O sea, mis equipos van a estar funcionando sin ningún problema. Eso en cuanto al voltaje mínimo. Pero si es con el voltaje máximo, si en lugar de yo tener 120 voltios me da 126 voltios, todavía se considera normal. O sea, ya tengo 6 voltios hacia arriba. Y si donde tenía que tener 240 voltios me da 252 voltios, todavía se considera normal. Y ya ahora vamos a tener 12 voltios hacia arriba. Entonces, esto hará que mis equipos o me definirá que mis equipos todavía funcionen correctamente sin ningún problema, porque tenemos voltajes hacia abajo y hacia arriba que son permisibles según la norma. Y si nos vamos al intervalo que llamamos tolerable, vamos a ver entonces que si en lugar de tener 120 voltios, yo ahora tengo 110 voltios, ya no tengo 114, sino que tengo 110, ya no tengo 6 voltios menos, sino que lo que tengo son 10 voltios menos, todavía se considera tolerable. O sea que todavía los equipos que yo conecte van a estar funcionando correctamente. Y si donde debería de tener 240 voltios, ahora tengo 220 voltios, entonces también se considera tolerable. Todavía mis equipos podrían considerarse que van a funcionar correctamente. Y entonces ven que aquí aparece ese voltaje, 110, 220 voltios que hablábamos anteriormente, que es uno que utilizamos muy comúnmente. Este es el voltaje mínimo tolerable que debería haber en una vivienda, en una red eléctrica de baja tensión. ¿Lo ven de dónde sale ese voltaje? Sí, Entonces, cuando alguien nos dice voltaje 110, 220, que es el que más utilizamos, el voltaje tolerable. nos está hablando del voltaje tolerable, exactamente. Cuando yo digo cuál es el voltaje normalizado, yo tengo que decir 120, 240 voltios que tengo acá. Ese es el normalizado, lo que dice la norma. Los 110, 220 es el tolerable. Y si nos vamos al voltaje máximo, si donde yo tendría que tener 120 voltios, ahora tengo 127 voltios, todavía está tolerable. Hacia arriba. Y si donde tengo que tener 240 voltios, ahora tengo 254, todavía está tolerable. Y entonces vean que en el bajo voltaje voy a tener 7 voltios hacia arriba. Y en el otro voltaje voy a tener 14 voltios hacia arriba. Entonces, este parámetro tolerable me define a mí todavía un rango mayor de tolerancia. Pero ¿qué pasa? También me está definiendo el límite total. Quiere decir que si yo voy con un multímetro y mido 110 voltios, está bien, puedo seguir funcionando. Puede ser que sucedió algo, está alguien soldando en el barrio, alguien está haciendo una soldadura o están haciendo algún trabajo, el voltaje se bajó, está bien. Pero si el voltaje me da 105 voltios, ya yo tengo problema. Ya mis equipos se pueden dañar porque está con un voltaje muy bajo. ¿Qué sucede cuando el voltaje está muy bajo? Bueno, los equipos se van a apagar. Generalmente
Ahora los equipos electrónicos traen una condición en que cuando ellos detectan un voltaje en esos niveles, se van a apagar o se van a desconectar para protegerse. Pero eso es cuando es un voltaje más bajo. Pero si yo llego y mido 254 voltios, pues yo digo, está bien, pero si yo mido 270 voltios, o aquí en lugar de 127, yo mido 130, 140 voltios, ¿qué va a pasar con mi equipo? Se va a quemar, muy probablemente, se va a dañar. Entonces ya ahí, si es solo en mi vivienda, por ejemplo, o si es solo en mi empresa, yo tengo que llamar a la empresa distribuidora a que me realicen la revisión y me corrijan ese voltaje. Pero antes de eso yo tendría que hacer mi propia revisión. Yo tendría que revisar del medidor hacia adentro, revisar mi interruptor principal, revisar las conexiones, que no sean falso contacto, revisar que tenga una buena conexión de puesta a tierra, revisar el neutro, que no esté abierto en algún punto. Todo eso tengo que revisarlo tanto en el interruptor principal como en mi centro de carga y hacer las mediciones respectivas. Si yo determino que el problema no es interno dentro de la vivienda o dentro de la industria, entonces yo tengo que llamar a la empresa distribuidora para que la empresa distribuidora también realice sus mediciones y sus verificaciones. Ellos van a enviar personal, van a revisar a nivel del medidor, porque podría ser una mala conexión en el medidor, van a revisar a nivel de conectores en condoleta, conectores en el estándar, van a revisar el transformador, el sector, etcétera. Y ellos van a determinar si el problema es de la empresa eléctrica a nivel de la línea de distribución. En algunos casos ellos van a instalar unos equipos que se llaman escáneres que van a hacer mediciones periódicas. Los instalan durante una semana en una vivienda que reporta. Y este equipo lo que va a hacer es hacer mediciones cada 10 segundos durante una semana. Va a medir voltaje, va a medir amperaje y va a medir potencia. Y al final del periodo se va a hacer un análisis del comportamiento de todos estos parámetros para determinar si el problema es un problema que le concierne a la empresa eléctrica. Ellos van a tener diferentes formas de modificarlo, de corregir. La principal es hacer una modificación a nivel de transformación, si lo permite, es aumentar el TAP. El TAP es un dispositivo que tienen los transformadores para aumentar voltaje de suministro o para reducirlo. Y si con esta modificación el TAP del transformador no se resuelve el problema, pues ellos tendrían que hacer una modificación mayor en la red eléctrica, ya sea separando el sector, instalando un segundo transformador o aumentando la capacidad del transformador. Entonces, esos son más o menos los pasos que se debe de seguir para hacer este tipo de correcciones cuando se detecta un problema de este tipo. Entonces, básicamente, a nivel de el voltaje que se considera normal, estaríamos hablando que anda alrededor de un 5%. Y para el voltaje que se considera tolerable, sería de un 10% la diferencia, tanto hacia arriba como hacia abajo, voltaje mínimo y voltaje máximo. Eso es lo permisible, lo que está normado. O sea que si yo mido con mi instrumento de medición y tengo 115 voltios, no debería de preocuparme porque incluso los equipos electrónicos también contemplan estos parámetros. Están diseñados para llegar a funcionar hasta este voltaje mínimo tolerable que tenemos acá de 110, 220 voltios. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No, señor. Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, esto mínimo, esto mismo que vemos aquí, funciona para todos los demás sistemas, tanto para el trifásico como para los bifásicos, funciona igual. Son parámetros mínimos permisibles en esos intervalos que están
contemplados en la norma de ARECEP en Azucal. Esto que estamos viendo hasta ahorita es para baja tensión, pero también tenemos parámetros similares a estos que aplican para la parte de media tensión. ¿Y por qué para media tensión? Porque el suministro que llega a las empresas eléctricas, de las empresas eléctricas a las industrias, generalmente llega en media tensión, llega en voltajes superiores. Y las empresas pues tienen su banco de transformadores y van a hacer los arreglos en sus bancos de transformadores para obtener el voltaje trifásico que ellos necesitan para operar. Entonces, así como tenemos intervalos normal y tolerable para baja tensión, también tenemos intervalos normales y tolerables para la media tensión, que tenemos diferentes parámetros también, diferentes niveles de voltaje que vamos a ver ahorita después de que regresemos de nuestro receso. Entonces nos vamos a ir al receso y en 30 minutos regresamos para continuar con la clase. Provecho, jóvenes. Ok, gracias. Igual. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo. Profe. Listo, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, estamos hablando sobre los niveles de voltaje, pero antes de continuar con esto, los niveles de voltaje, vamos a ahondar un poquito más en el tema que comentó el compañero antes del receso sobre la posibilidad de que en una misma canalización puedan ir diferentes circuitos, se puedan instalar diferentes circuitos. Estaba revisando ahorita el NEC en el receso, entonces quería que vieran algunos detallitos sobre eso para ampliar un poquito más. Entonces, efectivamente, el Código Eléctrico Nacional sí permite que en una misma canalización se instalen diferentes circuitos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y también tiene algunas restricciones que deben de cumplirse para garantizar primero la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico total. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para instalar diferentes circuitos en una misma canalización según lo que nos dice el NEC? El NEC en la sección 300.3C nos dice que deben de tener el mismo nivel de aislamiento, o sea, que todos los conductores dentro de la canalización deben tener aislamientos con la misma clasificación de voltaje. Por ejemplo, no se pueden mezclar cables que tengan aislamiento para 600 voltios con cables que tengan un aislamiento para 300 voltios en la misma tubería. El aislamiento se define de acuerdo al fabricante también y al tipo de cable que nosotros vamos a utilizar. O sea, es el forro del cable. Ese es el aislamiento. Entonces, hay aislamientos para 600 o para 300 voltios o para 400 voltios, etcétera. Entonces, en la misma canalización se pueden instalar circuitos diferentes siempre y cuando el nivel de aislamiento de los cables sea el mismo, o sea, se utiliza el mismo conductor. Eso es lo que nos dice en la sección 300.3C del NEC. En la sección 300.3C, en el inciso 1 del mismo NEC, nos dice que los circuitos deben de pertenecer al mismo sistema eléctrico, o que se pueden mezclar circuitos derivados de fuerza. De fuerza es cuando hablamos potencia, o sea, tomacorrientes generales o tomacorrientes especiales de fuerza, circuitos de iluminación, circuitos de tomacorrientes, siempre que pertenezcan al mismo sistema eléctrico, o sea, siempre que salgan del mismo centro de carga, como yo les indicaba.
No podemos que una vivienda sacamos un circuito para otra vivienda y que vayan en la misma canalización o que tengan diferentes, o que en una vivienda, por ejemplo, tenemos dos medidores, un medidor tiene un tablero eléctrico, otro medidor tiene otro tablero, y que hagamos combinación de circuitos de ambos tableros. Eso no se puede hacer, o sea, tiene que ser el mismo sistema eléctrico. Entonces, no debemos de mezclar circuitos que sean de sistemas eléctricos distintos, ya sean circuitos de baja tensión o de potencia. En el artículo del NEC, en el 300.3, sección C, inciso 2, nos dice que se pueden incluir circuitos de control en ciertas condiciones. Los conductores de control pueden compartir las canalizaciones con conductores que sean de alimentación, si los equipos asociados funcionan con la misma tensión, el mismo voltaje o están relacionados. Por ejemplo, un circuito de control de 120 voltios para un motor puede ir en la misma canalización junto con los conductores de alimentación de 480 voltios, por ejemplo, si están relacionados con el mismo motor. O sea, si el sistema como tal es de control del motor con alimentación del motor. Yo no puedo incluir un circuito de control del motor en la misma canalización con otro circuito de control, pero que pertenezca a otro motor. Tiene que ser siempre del mismo motor. Luego en la sección 300.13-1 dice que no se deben de mezclar circuitos de diferentes servicios eléctricos. Es lo que nosotros decíamos. No se deben de combinar o mezclar circuitos que vengan de diferentes tableros o servicios eléctricos. Cada tablero es independiente, cada caja de breaker, cada centro de carga es independiente, y yo no puedo mezclar un circuito de un centro de carga con otro circuito de otro centro de carga. Eso no se puede hacer en la misma canalización. O como por ejemplo, cuando existen circuitos de emergencia, circuitos dedicados para sistemas de emergencia, como alarmas, etcétera, eso no podría mezclarlo yo en la misma canalización de un circuito de iluminación o tomar corrientes. Luego en la sección, en la 800.133, nos dice sobre la separación de los circuitos, tanto de comunicación como de señales, que son circuitos en los cuales los conductores de energía eléctrica no van a poder compartir canalización con cables de telefonía, por ejemplo, de datos, de conexiones a internet, de sistemas de alarmas, a menos, y así lo especifica el NEC, al menos que estén físicamente separados por una barrera aislante. Pero generalmente nosotros todos estos circuitos dedicados para telefonía, datos, etcétera, siempre van en canalizaciones diferentes para no tener interferencias de electromagnéticas, etcétera. Entonces lo recomendable es no ubicarlos en la misma canalización. Sin embargo, el NEC nos dice que sí podríamos siempre y cuando tengamos una barrera suficientemente estable para que físicamente queden separados. Y luego lo que yo le indicaba al compañero al inicio, que en la sección 310.15c nos dice que se debe de calcular la capacidad de llenado de la canalización. O sea que si tenemos más de 3 conductores que sean portadores de corriente en esa misma canalización, nosotros deberíamos de aplicar ese famoso factor de ajuste por agrupamiento para evitar un sobrecalentamiento. Entonces, en otra sección del NEC nos dice que nosotros podríamos llenar la canalización hasta un 60%, o sea, tendríamos que dejar un 40% de esa canalización libre para ventilación, para disipar temperatura, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice el NEC en cuanto a que si tenemos más de tres conductores que sean portadores de corriente, entonces tenemos que aplicar ese factor de ajuste por agrupamiento, que es algo que vamos a ver en el tercer módulo cuando hagamos el diseño y dimensionamiento de una instalación eléctrica. Y luego en la sección 200.6 y 210.5 del NEC nos habla sobre la identificación adecuada de los circuitos eléctricos.
Ahí nos dice que los conductores tienen que ir correctamente identificados según su voltaje y su sistema. Entonces, si en una misma instalación, en una misma canalización, yo voy a tener un circuito de iluminación, como les indicaba al inicio, y voy a tener ahí mismo un circuito de toma corriente, siempre respetando lo que hemos visto anteriormente, tienen que ir separados, o sea, tienen que ir identificados, tienen que ir en cada caja de registro o en cada caja de conexiones, tiene que estar correctamente identificado cuáles son las líneas o los conductores que pertenecen al circuito de iluminación y cuáles son los conductores que van a pertenecer al circuito de tomacorrientes en ese caso. Entonces, como ejemplos de las aplicaciones que podrían ser permitidas y las no permitidas dentro del NEC, bueno, lo que nos permite el NEC, sí nos permite mezclar circuitos de tomacorrientes, circuitos de iluminación dentro de una misma canalización, siempre y cuando provengan del mismo panel o del mismo centro de carga o caja de breque y que cumplan con el mismo nivel de aislamiento y que también que se encuentren debidamente identificados. También nos va a permitir combinar circuitos de fuerza y de control en una misma tubería, pero si están relacionados al mismo equipo, por ejemplo, el caso que vimos de los motores eléctricos. ¿Qué no está permitido? Bueno, no nos permite mezclar circuitos de emergencia con circuitos normales en la misma canalización y combinar circuitos de energía con cables de datos o telefonía si no tenemos una separación física. Eso es lo que nos estipula el NEC, más o menos así a grandes rasgos en cuanto a la parte de canalizaciones. Camacho Soto, dime. Profe, es que tuve un problema con el internet hace un momento y quería saber si había pasado lista. No, Camacho, todavía no he pasado lista, ya Ok, iba a ello. ok. Listo, gracias, profe. Ya en eso vamos, vamos a pasar la lista. Ok, ya nos queda un poquito más claro el temita este sobre la observación que nos hizo el compañero, ¿o tienen alguna duda? No, señor, estamos claros. Claro. Ok, perfecto. Es importante esas dudillas y siempre tratamos de aclararlas porque son temas muy interesantes. Son temas interesantes y el compañero, de a él le surgió la duda porque vio a otro compañero haciendo la instalación. Fue así, ¿verdad? Sí, profe, así fue. Ok, perfecto. Pues ya vemos ahí que el NEC lo permite, pero las condiciones en las cuales lo permite el NEC. Más o menos como ayer, profesor, me fui a instalar Ok, una extensión para un motor 120. Llegué a la casa y tenía una caja de breaker de 4 espacios, con 2 breakers nada más funcionando para toda la casa. ay, sí, fatal. Y la caja de breaker en el cielo raso. Ah, no, no cumple con nada. Sí. Ahí es donde hay que tomar entonces la previsión y hacer la corrección de todo lo que los incumplimientos que se están dando en la instalación eléctrica, ¿verdad? Para que quede correcto. Muy bien, vamos a pasar la lista. Bustos Boniche, Presente. gracias. Camacho Soto, Presente, profe. gracias. Camareno Valverde, Presente, profesor. gracias. Campos Astorga, Presente, profe. gracias. Pro- Contreras Núñez, está Contreras. Gómez Ortega, Sí, señor. gracias. Guadamus Mejías, A la orden, profe. gracias. Gloria Sandoval, Presente. gracias. Mayorga Chavarría, Presente, profe. gracias. Maurice Henry, ¿dónde está? Rodríguez Picado, Presente, profe. no escuché ahí. Rodríguez Picado, Presente, sí, profe. gracias. Román Ramírez,
No está. Ok, perfecto. Vamos por acá y vamos a continuar entonces con los intervalos normales y tolerables, pero ahora para media tensión, que esto está regido mediante el capítulo número 3 del suministro de media tensión de la misma norma de ARECEP. Vamos a pasarlo por acá. Ahí lo tenemos. Entonces, igual que vimos anteriormente, ya aquí tenemos los niveles de voltaje que consideramos nosotros los más habituales que utilizamos acá en Costa Rica. Bueno, para la tabla de niveles de voltaje a nivel de media tensión en cuanto a la frecuencia, estipula lo mismo que vimos anteriormente. O sea que la frecuencia va a ser de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, al igual que en baja tensión. Entonces, la frecuencia siempre va a ser la misma, 60 Hz. En la tabla número 4, en el sistema de tensión, vemos el trifásico de 4 conductores, porque en media tensión, generalmente los sistemas son trifásicos. Entonces, aquí vemos diferentes niveles de voltaje. ¿Qué vemos? Que tenemos entre líneas activas y entre líneas activas y el neutro, porque es un sistema trifásico de 4 conductores. Entonces, en un sistema trifásico, vamos a suponer, vamos a hacer acá un pequeño dibujito. Vamos a suponer que este es el poste de energía eléctrica, ¿verdad? Vamos a quitar este de acá. Algunos ya conocen esto porque trabajan en compañías eléctricas, ¿verdad? Aquí vamos a tener nuestro crucero. Acá tendríamos nuestro aislador. Hay un dibujito ahí más o menos, ¿verdad? Y aquí tendríamos nuestra línea trifásica por los aisladores. Esto es lo que nosotros veríamos en los postes afuera normalmente. Y más abajo, a un nivel más abajo, vamos a hacerlo en otro color, nosotros tendríamos nuestra red secundaria, nuestro estándar o nuestra red secundaria, ¿verdad? Donde vamos a tener en la parte de arriba, la primera línea es el neutro, luego la fase A y la fase B. Entonces, lo que nos dice es que entre fases, o sea, acá arriba, vamos a hacerlo acá arriba, entre estas fases, entre la fase del centro y la fase de la izquierda, o dentro de la fase del centro y la fase de la derecha, son fases. Entre ellas yo voy a tener un voltaje establecido. Pero que entre cualquiera de estas fases, por ejemplo, esta fase y el neutro, yo voy a tener otro voltaje que se llama voltaje sencillo. Y esto aquí arriba lo llamamos voltaje compuesto. Entonces, entre esta fase de la derecha y el neutro, yo voy a tener un voltaje. Entre la fase del centro y el neutro, voy a tener voltaje. Y entre la fase de la izquierda y el neutro, voy a tener voltaje. Igual voy a tener voltaje entre sus fases. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, vemos que entre líneas activas, o sea, entre fases, yo podría tener 4160 voltios. Este es un voltaje. Y que entre cualquiera de esas líneas y el neutro, yo tendría 2400 voltios. ¿Qué otro nivel de voltaje que utilizamos mucho? 13200 voltios entre fases y 7600 voltios entre cualquier fase y el neutro. 13800 voltios entre fases y 7970 voltios entre cualquiera de las fases y el neutro. 24.940 voltios entre fases o 14.400 voltios entre la fase y el neutro.
34.500 voltios entre fases o 19.920 voltios entre cualquier fase y el neutro. Y 69.000 voltios entre fases y 39.840 voltios entre fase y neutro. Entonces ven que tenemos diferentes niveles de voltaje. Todavía nosotros en algunas regiones vemos voltajes como estos, de 4.160, de 7.620, de 13.800. Todavía en algunas regiones, sobre todo en zonas urbanas, se manejan niveles de voltaje de estos. Pero en las áreas metropolitanas, acá nosotros el voltaje que nos interesa y el que más vamos a ver es 34.500 voltios entre fases y 19.920 voltios entre cualquiera de las fases y el neutro. Eso es lo que vamos a ver nosotros más comúnmente de alimentación acá en las zonas urbanas, en el GAN y también para alimentación de empresas. ¿Se entiende esto, jóvenes, o alguna duda? No, señor, está correcto. Entendido. Creo que habían aquí compañeros de Copeguanacasta y Copelesca. ¿Qué niveles manejan ahí? 24.500, profesor. Igual. Ok. Pero son zonas más alejadas, son zonas más rurales. Creo que deberían de tener algunos voltajes de 13.000 por ahí, ¿verdad? En algunas zonas alejadas. El asunto es que nosotros, digamos, trabajamos directamente con generación. Ya lo que es distribución ya se encargan en Santa Cruz. Ah, ok, usted está en la área de generación únicamente. Correcto. Y en el área de generación lo que manejamos son 34.500. Ok, es el voltaje de salida y el de entrada, el de los generadores, que 4.000 y resto, o 7.000. Lo que generan las máquinas son 13.000. 13.000, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ve, esos son niveles de voltaje que mucha gente no conoce, que son niveles de voltaje que se manejan para diferentes composiciones del sistema eléctrico nacional. Entonces, el que nos va a interesar a nosotros va a ser 34.500 y 19.920 porque es el voltaje que se utiliza para la parte de distribución en las redes eléctricas aéreas en Costa Rica, el más normalizado que podríamos decir. Pero sí es bueno que sepan que existen estos otros niveles de voltaje porque se utilizan todavía. En algunas zonas, sobre todo en zonas les digo muy rurales, porque, por ejemplo, se acostumbran, las empresas eléctricas acostumbran en el área de distribución, en zonas muy alejadas, donde hay mucha salida de circuitos por influencia atmosférica, por rayería o por fauna, por animalitos que pegan en las líneas, que hacen cortocircuitos o por ramas de árboles o árboles que caen en las líneas. Entonces se utilizan niveles de voltaje más bajos. A veces se utilizan 4.000, 7.600 voltios. Muy comúnmente se utilizan esos niveles de voltaje porque presentan un mejor comportamiento a esas salidas de circuitos. O sea, no sacan sectores grandes, sino que incluso en algunas ocasiones se ha visto que algún árbol o alguna rama está pegando constantemente en la línea y el circuito sigue alimentado, no se despeja la falla. Entonces, por eso se utilizan en zonas bastante alejadas esos niveles de voltaje. Ok, entonces, sigamos al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro es donde nosotros vamos a ver entonces los intervalos tanto tolerables como el normal para estos niveles de voltaje que tenemos acá. Y entonces ya vamos a ver nosotros que al igual que lo contemplamos en el anterior, para voltajes de baja tensión de 0 hasta 1.000 voltios, en estos voltajes también tenemos nosotros esos niveles o intervalos tanto normal y tolerable. ¿Cuál nos va a interesar a nosotros? Pues ya lo dijimos, este que tenemos acá, 34.500 a 19.920 voltios. Ese es el voltaje más común que nosotros utilizamos. ¿Y cómo funciona? Exactamente igual que como vimos el de bajo voltaje, exactamente igual. Vamos a tener voltaje mínimo, en este caso
un 5% hacia abajo. Bueno, acá tenemos la referencia, ¿verdad? Vamos a tener un 5% para voltajes nominales y un 10% acá, para los voltajes tolerables acá. Entonces, si tuviéramos 32.775 en el mínimo, todavía se considera normal. Si tuviésemos 31.050, se consideraría en el mínimo tolerable. Menos de esos 31.050, ya tendríamos un problema. Entonces, si yo soy el encargado de mantenimiento de una empresa eléctrica, de una empresa industrial, una industria, y tengo problemas de alimentación o tengo problemas de salida de maquinarias por protección o por lo que sea, porque yo considero que hay un voltaje que no es el adecuado, yo tendría que llamar a las empresas eléctricas, a las empresas distribuidoras, porque ellos son los que sí pueden medir estos niveles de voltaje. Generalmente nosotros no tenemos los instrumentos de medición adecuados para medir estos niveles de voltaje. Entonces ahí sí tendríamos que nosotros coordinar con la empresa distribuidora para que ellos hagan la revisión del voltaje y ya sea que lo puedan aumentar o disminuir dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Entonces ahí la empresa eléctrica sí tiene que intervenir de forma inmediata. Entonces vemos que va a funcionar exactamente igual que lo que vimos con los voltajes de baja tensión para todos estos niveles de voltaje que tenemos acá. Entonces, estos voltajes o estos intervalos que nosotros estamos viendo, tanto de tensión como de servicio, que llamamos normal y tolerable, que vemos acá, son las que nos van a representar esos límites máximos y mínimos permisibles, que siempre se van a estar dando ante cambios de cargas o de potencias que interactúen en el sistema en condiciones normales, pero que también esas diferencias de carga o potencia podrían darse por efectos naturales, descargas atmosféricas, incluso accidentes de tránsito donde un vehículo choca con un poste o bota varios postes y saca grandes sectores de cargas del sistema. Entonces ahí vamos a tener un cambio, también hay variables en, en, en el sistema como tal que pueden generar cambios. Lo que pasa es que esos cambios son intervalos muy pequeños, son espacios muy cortos de tiempo porque los sistemas de protección, los reclosers o los sistemas de protección que tienen las empresas eléctricas van a detectar esas fallas y van a proteger el sistema, pero se dan muchos cambios de ese tipo. Entonces, en redes en que nosotros tengamos una condición de tensión o de voltaje que sea tolerable, van a ser permitidas en el entendido de que la empresa eléctrica, una vez que tenga conocimiento por parte de nosotros de que hay un problema y que se detecte el problema y que se hagan las verificaciones que nosotros mencionamos anteriormente, ellos van a tener un periodo de 3 meses para poder corregir el problema al usuario. O sea, las empresas eléctricas están obligadas a corregir el problema, a darnos un voltaje adecuado. En el caso de que la empresa eléctrica requiera hacer una modificación grande en el sistema, pues yo le decía anteriormente, puede ser una modificación pequeña como únicamente subir el tap del transformador y ya se corrigió el problema. Pero si para corregir el problema del sector, por ejemplo, necesita instalar postes, poner un nuevo transformador y eso lleva coordinación, hay que hacer a veces paros programados, un montón de cosas, y la empresa requiere más de esos 3 meses, pues entonces la empresa debe de comunicarle al usuario y comunicarle también a la ARECEP, que es el ente regulador, que necesita un plazo mayor para poder realizar la obra y poder corregir el problema. Entonces, debe hacer así, debe comunicarlo efectivamente, pero siempre tiene que corregir. Durante el periodo de esos 3 meses que tiene por ley la empresa eléctrica para corregir el problema, los usuarios que se encuentren ahí en el sector donde se detectó el problema
deberían de ser compensados económicamente y así está establecido en la norma. Sin embargo, esto casi nunca se da, prácticamente no se da, más que nada por desconocimiento del mismo usuario. O sea, el mismo usuario no va a hacer el reclamo a las empresas eléctricas, pero sí está estipulado en la norma de que las empresas deberían de compensar al usuario porque no le están dando un servicio óptimo de calidad 100%. Entonces, eso es importante también que lo conozcamos. Entonces, ahora vamos a ver qué organizaciones o instituciones son las que intervienen en la red eléctrica nacional, las que más conocemos. Bueno, tenemos las que son de control y regulación. Dentro de ellas, bueno, ya habíamos visto que el MINAE jugaba un papel fundamental porque era el que hacía los proyectos o fijaba las directrices a largo plazo. La ARECEP, que es el ente regulador, que es la institución que se encarga de regular todos estos parámetros que estamos viendo nosotros ahorita. Y la Contraloría General de la República, pues tiene que estar incluida ahí porque es el órgano, el abogado del Estado, el que va a estar interviniendo en todos los conflictos que puedan existir entre el usuario y las empresas distribuidoras o cualquier otro tipo de organización. Estos son a nivel de instituciones del Estado, propiamente del Estado. Dentro de las instituciones que son las generadoras, o sea, que generan electricidad, que tienen plantas de generación, bueno, tenemos obviamente al ICE como la mayor generadora. Tenemos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que ahora es una subsidiaria del ICE. Tenemos a la compañía o la empresa de Servicios Públicos de Heredia, SPH, a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, JASEC, Copelesca, la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos. Tenemos a Cope Guanacaste y tenemos a Coneléctricas. Coneléctricas es un consorcio, un conglomerado de empresas de electrificación de Costa Rica. Es como una cooperativa, pero es un conglomerado que abarca diferentes empresas de diferente tipo. Incluso muchas de estas están dentro de ese mismo conglomerado de Coneléctricas. Las que pueden transmitir electricidad, bueno, ya vimos que el ICE es el único autorizado para transmitir electricidad a altos voltajes en Costa Rica y existe una empresa propietaria de la red que se llama EPR, que también es un agente que puede transmitir energía, electricidad. Distribuidoras de electricidad, o sea, que pueden distribuir electricidad y que pueden comercializarla. O sea, vimos que por la ley ellas tienen la facultad de generar, de distribuir y de llevarla hasta el punto final del usuario, o sea, comercializarla con el usuario. Bueno, obviamente tenemos al ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, SPH, JASEC, Cooperativa de Alfaro Ruiz, Cope Guanacaste, Copelesca y la Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos o Cope Santos. Ellos ya pueden, de acuerdo a su área de concesión, realizar directamente esa distribución y esa comercialización con los usuarios finales. En cuanto a las empresas consumidoras de alta tensión de electricidad en Costa Rica, ahí en Costa Rica tenemos empresas muy fuertes que necesitan mucho volumen de electricidad, o sea que consumen mucho porque tienen mucha carga, son empresas muy grandes. De hecho, la mayoría de estas empresas tienen subestaciones propias, tienen circuitos dedicados propios, ¿verdad? Exclusivos, o no solo un circuito, sino que tienen dos o más circuitos porque necesitan tener, en caso de una contingencia, como que un circuito se dispare o se dañe, haya una falla en un circuito, inmediatamente tener conexión a otro circuito, tener una redundancia para
que la producción no se pare, porque son empresas de mucha producción que trabajan 24/7, los 365 días del año y necesitan mucha capacidad energética. Entonces, dentro de los más grandes, bueno, tenemos a uno muy conocido, Intel, que es un consumidor de alta tensión. Tenemos las industrias cementeras, Cemex, y tenemos a Holcim, que también son empresas muy fuertes, y a Lunasa, que también es un alto consumidor de energía. Entonces, estas empresas generalmente van a consumir mucha energía y ocupan circuitos exclusivos dedicados para ellas para suplir la demanda. Ahora vamos a ver un gráfico en el cual nosotros tenemos una representación de cuál es el comportamiento de la demanda en el sistema eléctrico nacional. Y esto los muchachos que trabajan en la parte de generación, el compañero que está acá, pues tiene que conocer muy bien estas curvas de demanda. Las curvas de demanda son estadísticas o gráficos en las cuales nosotros vemos cuál es el comportamiento de la demanda eléctrica a nivel país o incluso a nivel región, a nivel de región de cada una de las empresas, para poder definir en los espacios, en los horarios específicos, cómo se va a comportar tanto la generación como el aprovechamiento del agua en los embalses. Esto es fundamental porque en algunos periodos les va a permitir almacenar agua para tener energía potencial ahí guardadita para cuando vengan los picos de demanda, poder producir, poder generar más. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vemos en las curvas de demanda. O sea, en las curvas de demanda nosotros vemos cuáles son los intervalos de tiempo en los cuales se requiere mayor producción de energía y cuáles son los intervalos de tiempo en los cuales nosotros podemos bajar la generación y almacenar agua para producir más energía. Eso en el caso que sea producción por medio de hidro, por medio del agua, que es lo más común en Costa Rica. Entonces, si nosotros vemos acá en el eje de las X, en la parte inferior, tenemos los horarios. Tenemos los horarios en los cuales está tomada este gráfico de esta curva. Y acá al lado izquierdo tenemos la producción en megavatios. ¿Okay? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí vamos a poner una pequeña flechita acá. Tenemos una producción de 1500 megavatios en este punto. En este otro punto acá, en este pico que tenemos acá, que corresponde más o menos a las 12 del día, tenemos casi los 1600 megavatios. Y aquí en este otro pico que tenemos acá, que corresponde a las 18 horas más o menos, tenemos otro pico que anda alrededor de los 1630 megavatios. Estos puntos máximos es lo que nosotros conocemos como picos, lo que llamamos nosotros las horas pico. Entonces, las horas pico generalmente van a estar contempladas acá, muy cercana a las 12 del día, muy cercanas a las 7 de la noche, entre las 6 de la tarde a las 7:30 de la noche, 8 de la noche. Nosotros las conocemos como horas punta, profesor, Horas que pico, horas punta, correcto, sí. ajá, comprende de las 10 de la mañana a las 12:30, que es la punta de la mañana, y la punta de la tarde va desde las 5:30 a las 8 de la noche. Correcto. Esas horas punta que me estás hablando son horas punta de generación. Hay otras horas punta, horas pico, que también se conocen como horas picas de demanda, de carga conectada, porque no es lo mismo que generamos a lo que tenemos de demanda, porque Sí, son esas zonas puntas donde tenemos más, o sea, es mayor el consumo. Entonces son las horas en exactamente, las que hay que generar a máxima potencia. correcto, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, existen estas horas pico o horas punta, como dice el compañero, existen otras, no sé si ustedes las llaman valle ya. Correcto, se maneja el valle que va de 6 de la mañana a 10 de la mañana
y Ajá, de 12:30 a 5:30 y en la noche, que sería la noche, que va de las 8 de la noche a 6 de la mañana. correcto. Ok, entonces, muy bien, compañero, perfecto. Entonces, ve, esto que acabo de poner aquí en azulito viene a representar esas horas valle, ¿verdad? Que son los espacios, bueno, ellos tienen más o menos como hasta las 10, aquí, 10:30, por aquí. Entonces sería más bien aquí esta hora valle, ¿verdad? Para tomar los parámetros que tienen ellos. Ellos tienen este espacio de acá, viene a ser el valle, este espacio de acá. Luego del valle se va a disparar la punta, que el pico va a ser entre 12 a 12:30 y que se va a extender más o menos como hasta las 14 horas, 2 de la tarde, más o menos por ahí, en donde va a empezar otro valle que va a llegar más o menos a las 5 de la tarde. En algunos casos, dependiendo de la zona, puede ser incluso 4 de la tarde, dependiendo la carga, la demanda que tengan. Porque no es lo mismo, obviamente, en Guanacaste que en el Valle Central. Hay mucho más carga en el Valle Central. Entonces, hay otro espacio que se llama Valle, que aunque vemos que hay una alta demanda porque todo está funcionando, pero que luego vamos a tener el pico máximo, que es el pico que va a estar entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche. Esos son los picos máximos o las puntas máximas. ¿Por qué? Porque en la mañana es la hora que nosotros preparamos almuerzos, etcétera, ¿verdad? Tipo entre 10:30, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y en la noche, entre las 5 de la tarde y las 7:30, 8 de la noche, son las horas en que se preparan las cenas, las comidas y todo eso. Entonces vemos que más o menos a las 20 horas que tenemos aquí, ¿verdad? 8 de la noche, 8:30 de la noche, vamos a tener un descenso significativo en la demanda, porque ya nosotros nos vamos a relajar, nos vamos para la casa, hay menos demanda o ya estamos en la casa viendo televisión, ya no estamos cocinando, ya hemos cenado, ya incluso ya en la madrugada ya estamos durmiendo todo este periodo, ¿verdad? Estamos durmiendo y luego empieza en la madrugada, 5 de la mañana nuevamente a subir la demanda. Entonces, estos espacios que tenemos aquí es donde las empresas distribuidoras van a almacenar agua. ¿Para qué? Almacenar agua para la producción del pico de la mañana, que va a ser muy fuerte. Es así, ¿verdad, compañero? Correcto. Ok. Entonces, los compañeros, como dice el compañero acá, manejan muy bien estas curvas de producción y estas curvas de producción ellos incluso las manejan hasta con meses de anticipación. Bueno, depende de cómo lo maneje cada empresa eléctrica, pero la mayoría ya tienen la proyección a 3 meses mínimo. Deberían de tener la proyección de cuál va a ser el comportamiento de los niveles de agua, de lluvias, etcétera, para poder predecir cuál va a ser entonces la demanda que ellos tienen que suplir y si necesitan, por ejemplo, más aporte de energía o si necesitan comprar energía Alice en En el este caso de caso. nosotros, profesor, lo manejamos anuales. Toda la proyección viene anual. De todos los diciembre sacamos la proyección que se va a usar para todo el año. Ah, ok, excelente. Entonces, ven, ya ellos tienen, o sea, mínimo son 3 meses, pero sí, generalmente las empresas eléctricas, como ya esto, el comportamiento de la demanda, perdón, es muy similar, es muy parecido, cambia muy poquito. Entonces, ya cuando se tienen históricos y se tienen estas famosas curvas, ya el comportamiento se conoce, ya nosotros sabemos los periodos de lluvia en nuestro país, ya sabemos el periodo del niño, el periodo de la niña, ya se conoce los afluentes, un montón de cosas. Entonces ya se pueden hacer ese tipo de proyecciones, de predicciones a futuro. Ciertamente en el camino pueden haber variantes, ¿verdad? Que viene una tormenta muy grande o que se dañó una planta o que se dañó un embalse o que la tubería necesita reparación, etcétera. Pueden surgir cosas en el camino. Pero cómo se manejan los parámetros de producción en la parte de generación, sobre todo para las empresas eléctricas.
Así es como lo trabajan ellos específicamente. Y luego tenemos otro cuadro, algo similar, como les digo, es muy similar, no cambia mucho, son curvas de demanda, histórico de demanda eléctrica en una comparación a 3 años. Son curvas, como vemos, una curva gris, una curva como un azul oscuro, una de color verdecito acá, que nos da el comportamiento en un periodo de 3 años. Bueno, tenemos la demanda para el 2022, que fue la de color azul, la demanda del 2021, que fue la de color gris, y la demanda del 2020, que es la de color verde, que tenemos acá. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento? Nosotros vemos que acá, por ejemplo, en octubre, esto es para el mes de octubre, en octubre, en el año 2021, la demanda estuvo muy alta. Vamos a marcarlo por acá. Es esta de acá. La demanda estuvo muy alta para el 2 de octubre, para entre el 1 y el 2 de octubre, la demanda estuvo muy alta. Luego bajó el 2 de octubre, bajó más el 3 de octubre y luego el 4 de octubre volvió a incrementar y volvió a bajar un poquito entre el 5 y el 6 de octubre. En cambio, en el año 2022, que es la de color azul, la demanda en octubre estaba más baja. Aquí. Bajó más por acá. Todavía bajó más por acá, entre el 2 y el 3 de octubre. Pero aumentó entre el 3 y el 4 de octubre, aumentó la demanda. Y luego se mantuvo más o menos estable. Entonces, estos parámetros de comportamiento de demanda que se llevan tanto por día como por mes, también nos dan esa facilidad de jugar con esas curvas de producción, de decir, bueno, ya tenemos un histórico, el comportamiento es este, y para los meses específicos, por ejemplo, de octubre, noviembre y diciembre, nosotros tenemos que tener una demanda que va a oscilar entre estos parámetros. Si nosotros vemos, la demanda va a estar oscilando aquí, entre los 1200 megavatios y prácticamente entre los 1700 megavatios. Eso es lo que tendríamos que asegurar para ese periodo de esta curva de acá. Entonces, para eso es importante las gráficas, para eso es importante las curvas de producción y saber interpretarlas para más o menos tener una referencia de cómo las empresas eléctricas trabajan esta parte de generación de electricidad para que nosotros tengamos un servicio eléctrico tan estable como el que tenemos en nuestro país. Esto que estamos viendo solamente la parte hidro, la parte de generación por medio del agua, pero funciona exactamente igual para la parte eólica, para la parte geotérmica, para todo lo que es producción de energía eléctrica, sobre todo. Entonces, las estadísticas son importantes, las estadísticas están ahí, las podemos representar por medio de gráficos y nos ayudan muchísimo para hacer toda esa previsión futura, ya sea meses, a años o incluso hay algunas proyecciones que se hacen a nivel de 30, 40 años para ver cuál va a ser esa demanda, si necesitamos, si la demanda está creciendo mucho, si necesitamos construir más plantas eléctricas, entonces hay que hacer esas proyecciones a futuro porque la construcción de una planta eléctrica no se hace de un día para otro, es un proceso muy largo, hay que hacer muchos estudios hídricos, estudios geotérmicos, estudios poblacionales, estudios de todo tipo que llevan, estos estudios pueden llevar incluso hasta 5 años. Luego viene toda la parte de preliminar, de estudios preliminares, de licitaciones, de adjudicaciones, de apelaciones y todo eso. O sea que un proceso para construir una planta, un embalse o una planta generadora es un proceso muy largo de años. Puede llevarse en construcción 15, 20 años
Por eso hay que hacerlo con previsión futura. Hay que llevar todas estas estadísticas con previsión futura para tener la certeza, casi un 100%, de que a futuro nosotros vamos a tener una demanda que va a superar tal nivel o que va a llegar hasta tal nivel y que vamos a tener la capacidad de generación para que no tengamos desabastecimiento, para que tengamos un servicio continuo y que tengamos un servicio de calidad en nuestras viviendas y en nuestras industrias. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Sí, Sí, profe. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien, con esto concluimos el tema de la red eléctrica nacional, que es el tema número 9 que tenemos por acá. Nos queda un temita que es el sistema de puestas a tierra, pero ya nos queda muy poco tiempo, ya casi se desconecta la plataforma, entonces no lo vamos a iniciar ahorita, sino que lo vamos a dejar para la próxima semana, sistema de puestas a tierra, que ya sería el último tema de este módulo número 2 para luego realizar nuestro quiz número 3 y concluir la parte de evaluación de acá. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos con sistema de puestas a tierra. Si no tienen comentarios o dudas, lo dejamos hasta acá. Que pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. gracias, profe. Igual, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hola, profe. Sí, adelante. Soy Oscar, ¿cómo estás? Don Oscar, regálame un segundito. Dale.